Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta nueva edición de Enlighted. Nos unimos nuevamente desde Colombia y participamos con diferentes conferencistas, con diferentes personas que nos están acompañando, expertos en los diferentes frentes que estamos abordando, a esta conferencia mundial que estamos realizando con la participación de 10 países en Hispanoamérica. Estamos articulados para entre todos aportarle a esta discusión que debemos generar desde ya y generar las nuevas conclusiones con las cuales deberíamos trazar el plan de trabajo alrededor de la innovación educativa. Enlighted es una conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación que se viene desarrollando desde el año 2018 bajo el liderazgo de la Fundación Telefónica, el Instituto Empresa y South Summit, quienes han unido esfuerzos para poder llevar a cabo esta gran conferencia de expertos. Y el objetivo principal es reunir las opiniones a nivel internacional que estos expertos tienen y hacer una reflexión que permita contribuir a un diálogo que es importante desarrollar sobre los retos que plantea el campo de aprendizaje, los diferentes campos de aprendizaje, y también compartir esas conclusiones prácticas que se están dando en torno a ese debate sobre educación, empleo y emprendimiento a nivel general dentro de una era digital. Desde Colombia hemos creado una agenda muy interesante en donde cubrimos diferentes aspectos que creemos que son realmente relevantes en este momento en la situación de Colombia en particular, y estamos seguros que todos los temas que vamos a estar abordando van a ser de su interés. Como inicio a esta primera jornada de Enlighted, que la estaremos llevando a cabo durante 3 días, pero como inicio a esta primera jornada nos están acompañando 3 expertos en educación, cada uno nos va a estar dando su punto de vista, su aporte alrededor de 3 preguntas clave que creemos que tenemos que saber responder en este momento. ¿Qué debemos dejar de hacer de lo que ya estamos haciendo que no está apoyando en temas de cerrar la brecha en términos de educación y transformar nuestros sistemas educativos? ¿Qué debemos continuar haciendo? Porque seguramente estamos haciendo cosas muy buenas. Y por último, ¿qué debemos empezar a hacer? De todos estos retos que identificamos, son factores clave que aún no hemos abordado y que debemos empezar a desarrollar. Durante el segundo día de Enlighted vamos a tener invitados muy especiales que van a estar conversando con nosotros alrededor de otro aspecto que consideramos clave dentro de estas reflexiones, y es cómo es ese presente y futuro de la educación vocacional y superior de cara a las nuevas demandas del mercado laboral, cómo se están articulando empresa y academia, y por supuesto el Estado también como parte del mismo ecosistema, para satisfacer esas nuevas demandas que está generando el mercado laboral. En este segundo día nos estarán acompañando 2 expertos también en estos temas, que son el doctor Luis Fernando Gaviria, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, y el doctor Micael Martiquet, quien es el director regional para el sector público en LinkedIn Latinoamérica. Con ellos también vamos a tener una conversación muy interesante, generando unas conclusiones que sabemos que van a ser muy valiosas para esta conversación. Y en nuestro tercer y último día de Enlighted, vamos a estar abordando un tema central también muy importante, sobre todo en este momento de reactivación económica para el país, y ese tema son las startups y el emprendimiento en la era digital. Para esto nos van a estar acompañando otro panel de expertos que está compuesto por Juliana Barreto, quien es empresaria y jurado de Shark Tank Colombia, y también estará con nosotros Francisco Noguera, director de Impulsa Colombia, y con ellos vamos a estar compartiendo información de mucho valor, tanto desde el punto de vista de la experiencia de un emprendedor, como también de todo ese marco de política pública y entorno que está generando el Estado colombiano para impulsar el emprendimiento. De esa manera esperamos que podamos entender un poco mejor cómo se están articulando los diferentes actores en este tema de emprendimiento y cómo se le puede sacar el máximo provecho a estas tendencias en este momento. Definitivamente tenemos muchas cosas que conversar, muchos temas sobre los cuales reflexionar, en un marco en el cual desde el año anterior venimos teniendo una serie de transformaciones muy profundas en diferentes ámbitos de la vida diaria, en donde la aceleración tecnológica está siendo realmente un componente muy relevante, sino indispensable para llevar a cabo todas las actividades que se han venido dando para dar continuidad a los negocios, pero también para emprender nuevos negocios y nuevas iniciativas. Pero al mismo tiempo, esta situación nos ha generado un incremento en las brechas existentes en términos de desempleo, de desigualdad, de pobreza, y eso hace realmente indispensable que abordemos lo más pronto posible una discusión que permita generar un análisis de qué debemos hacer, de cuáles son esos cambios que debemos ejecutar
a nivel general y cuáles son esas alianzas que debemos establecer, las acciones que debemos implementar para tener soluciones a esta situación, no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo para que sean realmente sostenibles. Bienvenidos entonces a este Enlighten, lo vamos a estar llevando a cabo 19, 20 y 21 de octubre. Esperamos que lo disfruten mucho y que inviten también a personas que ustedes conozcan que se unan a nosotros en estos 3 días de evento. A continuación, entonces, tenemos 3 invitados muy especiales que van a estar compartiendo con ustedes sus puntos de vista. Ellos puntualmente nos van a hablar de acciones concretas que tenemos que implementar para asegurar el cierre de las brechas dentro del sector educativo y lograr esa transformación que todos esperamos alrededor de él. Vamos a estar respondiendo 3 preguntas clave que siempre debemos hacernos alrededor de qué debemos dejar de hacer, qué debemos cambiar de lo que nosotros venimos haciendo sobre las diferentes instancias del sector educativo, qué debemos continuar haciendo, que consideramos que efectivamente son acciones que son positivas, que están yendo en la dirección correcta, y qué debemos comenzar a hacer como elementos nuevos que van a asegurar esa transformación del sector. Entonces, para esto nos están acompañando el día de hoy 3 expertos de diferentes ámbitos de la sociedad en Colombia, que desde diferentes puntos de vista, cada uno desde su experiencia y desde su carrera laboral, nos va a estar complementando esta reflexión. Nuestra primera invitada entonces es Andrea Escobar. Andrea es psicóloga, especialista en mercadeo estratégico y especialista en psicología del consumidor, con más de 13 años de trayectoria en el área de educación, liderando equipos comerciales, de mercadeo y editoriales. Andrea fue directora de Semana de Educación, Country Sales Manager de Educatablet y también gerente de línea escolar de Pearson. Actualmente se está desempeñando como directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación. La segunda persona que va a estar con nosotros, acompañándonos en esta reflexión, es Jole Restrepo. Jole es ingeniero industrial, especialista en finanzas y gestión de proyectos y PhD en creación y diseño interactivo. Se ha desempeñado como director para Colombia de Roca Salvatella, ha sido gerente de promoción de contenidos digitales, director de apropiación del Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones en Colombia y también ha sido Business Developer Director en Sayo Studios, entre otras. Actualmente es socio fundador de Hypercubus, que es una agencia que trabaja en la creación de experiencias digitales que estén transformando entornos educativos, sociales y corporativos. Y para cerrar este grupo de expertos, nos está acompañando también Santiago Amador. Santiago es magíster en educación en administración pública de la Universidad de Harvard, máster en ciencias sociales del Internet de la Universidad de Oxford. Él fue coordinador del Laboratorio de Innovación en Servicios Públicos en la ciudad de Bogotá, profesor de innovación pública también. Fue director nacional de políticas de acceso, uso y apropiación de Internet del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones en Colombia. Fue asesor en innovación educativa de la Secretaría de Educación de Bogotá y también del Ministerio de Educación Nacional. Actualmente, Santiago es el director de la maestría en innovación de Área Andina, gestor de AIBO, el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, cofundador de DemoLab, el Laboratorio de Innovación del Consejo de Bogotá, y además es investigador afiliado del Berkman Klein Center for the Internet and Society de la Universidad de Harvard. Para todos un agradecimiento muy grande por estar con nosotros, por hacer parte de esta edición 2021 de Enlighten. Bienvenidos y gracias por darnos su punto de vista. ¿Qué debemos dejar de hacer para estrechar la brecha en innovación y transformar los sistemas educativos? Debemos dejar de hacer, y creo que es un término muy amplio, dejar de hacer, y es verlo como un elemento independiente, adicional o complementario a la reflexión de lo que debe suceder en la escuela. La innovación hace parte hoy del reto constante de responder a las necesidades, a las expectativas de los niños, niñas, jóvenes, usuarios del sistema educativo, pero también de un mundo cambiante que exige cada vez mejores, diferentes, nuevas habilidades que ayudemos a que se desarrollen en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, pero también exige unas habilidades y competencias de los maestros y de las maestras que puedan repensarse esos programas educativos institucionales, esos currículos, esas apuestas y esas miradas de lo que sucede dentro del aula.
Entonces, cuando hablamos de esto que debemos dejar de hacer, es verlo como un proceso independiente de lo que sucede en esta reflexión del aula. Colombia tiene algo muy interesante, y es que cuando hablamos de educación y nos acogemos a las leyes, estamos hablando de la autonomía escolar. Es una oportunidad infinita para crear, para pensarse, repensarse, reflexionar, y todos esos aprendizajes realmente se pongan en práctica, y la oportunidad de trabajar en red, porque la riqueza que nos deja la autonomía es que cada colegio, cada Secretaría de Educación, esas 96 Secretarías de Educación, se convierten en espacios o territorios innovadores. Cada una puede comprender su contexto, responder desde las miradas de lo que requieren los territorios, y desde ahí construir lo mejor para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y que la educación responda a algo que nos aclaman los jóvenes, y es que les ayude a construir un proyecto de vida. Y eso solo sucede si realmente conectamos las tecnologías de la educación, los modelos flexibles, los modelos por proyectos, y entendemos que estos procesos, para poder que sucedan, tienen que ser parte de un sistema integrado. Creo que lo que tenemos que dejar de hacer es verlo como una cosa que sucede en un momento en el tiempo, planeamos, hacemos, inventamos y seguimos haciendo lo mismo en el aula de clase. Es una pregunta que voy a tratar de resumir en 5 puntos que me parecen fundamentales. El primero es que debemos dejar de pensar que la educación es una responsabilidad exclusiva del docente y ampliar esa visión a un ecosistema en el cual todos hacemos parte, y sobre todo los padres de familia. Muchas veces cuando empezamos a incorporar transformaciones en la forma en la que aprendemos, en la forma en que enseñamos, son los padres de familia los que primero levantan la mano diciendo: bueno, ¿y dónde están las planas de mis hijos? ¿Dónde están las tareas? ¿Dónde está eso? Y evocan esa forma en la que aprendieron hace mucho tiempo y creen que esa es la forma adecuada. Entonces, como padres de familia, tenemos que sentirnos parte del ecosistema, tenemos que sentirnos responsables de la educación, abrir nuestra mente, pero asimismo también los directivos docentes o rectores, los secretarios de educación. En fin, todos hacemos parte, todos somos actores de alguna forma del ecosistema educativo y tenemos una responsabilidad en estas innovaciones y en estas transformaciones. Segundo, debemos dejar de pensar disciplinariamente. Nosotros en la vida cotidiana no es que tengamos una reunión en la que exclusivamente hablamos de matemáticas a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana hablamos de los temas de español. Básicamente entendemos el mundo como un todo en el que sí, los conceptos de matemática entran, la comunicación y demás están entrando, pero definitivamente el mundo no es disciplinar. Entonces dejemos de pensar tanto en la disciplinariedad. 3, dejemos de usar esas prácticas de repetición. Ya las máquinas son muy buenas para repetir, pero son todavía muy malas, y creo que así lo van a hacer siempre, comparadas con el humano, en ejercicios y habilidades como la colaboración, como la creatividad, como el pensamiento crítico, como el hacer, la innovación. Todas estas son skills y tareas en las que el humano es muy bueno, y tenemos que centrar la educación a esas prácticas y no a las de repetir. 4, dejemos la obsesión por las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas son importantes porque se vuelven un termómetro para conocer cómo está el nivel educativo, pero no pueden ser el centro y la obsesión de los colegios por quedar muy bien en un ranking de pruebas nacionales o de pruebas internacionales. Lo importante acá es el propósito de la educación, es desarrollar talento a prueba del futuro y no simplemente que a los niños les vaya bien en unas pruebas estandarizadas. Y por último, hay que dejar de tener como unas barreras que tenemos en las instituciones educativas. Cuando uno entra a una institución educativa, sea un colegio, sea una universidad, básicamente pasa una portería y hay unas barreras que aíslan esa institución educativa de su contexto, y son barreras tanto físicas como mentales.
nos tenemos que conectar con el contexto. El colegio, las universidades tienen que ser unos espacios en los que las comunidades vibran, resuelven problemas, se conocen, porque además en las comunidades hay una gran cantidad de problemáticas que se vuelven unos instrumentos muy poderosos de aprendizaje. Entonces hay que disolver esas barreras y abrazar esa complejidad y esas oportunidades de aprendizaje que hay en el contexto. Entonces esas son estas 5 respuestas a esa gran pregunta. Tenemos que dejar de creer en los sistemas cerrados. La educación en Colombia y en muchas partes son sistemas cerrados, sistemas hiperregulados, donde es muy difícil que entren otros actores a jugar un papel fundamental. En Colombia, por ejemplo, hay una desconfianza a veces muy grande en el sector privado o en los modelos o en las soluciones de EdTech, por ejemplo, en el emprendimiento EdTech, que cuando llegan a una secretaría a intentar dialogar con el sistema educativo es muy cerrado. En las universidades, por ejemplo, la regulación para proteger la calidad, que entendemos que es muy importante, cierra mucho la capacidad de la experimentación. Entonces, ahí el llamado es hacia la apertura. Lo segundo, hay que dejar de ignorar la educación no formal. Cada sector, como le pasó a los taxistas o al gremio de los taxistas con Uber, se intenta cerrar ante la llegada de un agente externo. ¿Cuál es el Uber de la educación? Hay que preguntarnos cuál es el Uber de la educación. Y uno de los Uber de la educación es la educación no formal. Plataformas a lo largo del mundo que están siendo muy exitosas, y en Colombia tenemos varias de esas que son jugadores internacionales que se van a volver unicornios muy pronto, de educación informal, que ni siquiera las contemplamos o las integramos en el modelo educativo colombiano. Preferimos como ignorarlo, como decir, eso no es educación regulada por el Ministerio de Educación. Sin embargo, esa educación forma competencias. Sin embargo, esa educación es capaz de adaptarse mucho más rápido a los cambios en la tecnología, porque los sistemas demasiado regulados hacen que uno, para poder cambiar, desde que diseña un programa por la primera vez hasta que lo cambia y lo vuelve a implementar, pueden pasar 5 años. ¿Y qué pasa en 5 años en el mundo de la tecnología y la innovación o de las competencias para el trabajo? Entonces, es increíblemente importante. Lo mismo para las trayectorias educativas completas. Por ejemplo, cuando el sistema educativo no puede suplir las necesidades de formación en competencias específicas según los talentos que tiene nuestra gente, la educación informal o la educación no formal está supliendo estas necesidades que el sistema no puede. Es decir, es una válvula, digamos, de escape y de complemento muy importante, y parecemos estarla ignorando como si no fuera con nosotros, y sin embargo son fuentes de conocimiento importantísimas. Lo otro que hay que dejar son los bajos niveles de experimentación. Seguimos enseñando de la manera tradicional. Por lo mismo, por la misma hiperregulación y por la misma vigilancia, que estoy seguro es en pro de la calidad, estoy seguro que es con buena intención, genera sistemas donde no está premiado experimentar. Entendemos que obviamente experimentar con la educación de nuestros hijos es un problema, pero también entendemos que no estamos en los mejores niveles educativos del mundo según las pruebas estandarizadas, y que tenemos que empezar a experimentar. Y no digo experimentar de cualquier manera, a experimentar en entornos controlados, a experimentar con hipótesis basadas en investigación, pero a la larga experimentar, no seguir las formas tradicionales de enseñanza y aprendizaje que están generando la deserción y la desconfianza de las familias en el sistema educativo. Estamos cansados de ver los titulares de las revistas y de los periódicos diciendo que aumenta la deserción, que baja la matrícula universitaria. ¿Para dónde se están yendo nuestros estudiantes? ¿Los estamos perdiendo ante la violencia? ¿Los estamos perdiendo ante el afán de trabajar? Creo ahí entonces que parte de esto es fomentar esas nuevas formas más flexibles de educación que trae la educación informal, que no estoy diciendo que estoy diciendo flexibles, no de baja calidad. Podemos inventarnos una forma de autorregular la calidad. Bueno, eso es tal vez lo que creo que deberíamos dejar de hacer. ¿Qué debemos continuar haciendo para estrechar la brecha en innovación y transformar los sistemas educativos? La pandemia por la COVID-19
nos trajo un darse cuenta gigante, y es que lo obvio teníamos que enfrentarlo y resolverlo. ¿Y qué es lo obvio? Traer al sistema educativo innovación, flexibilidad. Y en este sentido, eso debemos continuar a hacerlo. Ese darse cuenta que nos trajo todos unos miedos, angustias en algún momento, pero también unos retos, y darnos cuenta que tenemos que invertir todos los esfuerzos, ningún esfuerzo es menor, para que el sistema educativo colombiano particularmente realmente sea mucho más flexible, sea mucho más conectado. Entonces vamos a dividirlo en 3 grandes frentes. Primero, herramientas, lograr conectar las escuelas, lograr llevarles energía a las escuelas. Y este es un trabajo interdisciplinario. Esa tarea debe continuar y no debemos desfallecer hasta que suceda. Pero esto lo conecto con los hogares. No nos sirve de nada que solo un espacio esté conectado, porque lo que aprendimos, comprendimos, ni siquiera lo aprendimos, comprendimos, es que el proceso de formación trasciende las paredes del aula. La casa, el hogar, el lugar donde residimos es importantísimo en esta continuidad de los procesos, con diferentes herramientas. Número 2, nuestros maestros y maestros, directivos, docentes, en esa formación continua. Cuando hablamos del aprendizaje a lo largo de la vida, no están exentos nuestros maestros. Estas nuevas habilidades, estas competencias que se pusieron al servicio de la formación, al servicio del aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas, debemos apoyar a que se sigan fortaleciendo, a que cada vez más puedan construir programas educativos innovadores, flexibles, por proyectos, y que respondan a los diferentes contextos. Y para esto debemos conectarnos con la política pública. Si bien Colombia es descentralizado en educación, hablamos de la autonomía de las escuelas, pues resulta que comprender esas apuestas territoriales es clave para este proceso. Eso que sucedió en pandemia, donde nos conectamos, debe seguir sucediendo. Y por último, que creo que no es un tema menor, escuchar a los jóvenes, escuchar a los padres de familia que se acercaron a los procesos de formación. Nuestros niños y nuestras niñas nos están diciendo, queremos una educación, una formación mucho más pertinente. ¿Para qué estudio esto? ¿A dónde voy a llegar? Ese pedazo es clave. Entonces, en esta brecha que cada vez necesitamos cerrar más de innovación en las escuelas, debe responder, es para que nuestros niños y nuestras niñas tengan esa educación de calidad que les permita avanzar, que les permita responder a esas nuevas skills que todos hablamos, de estos nuevos trabajos del futuro. Pero esto solo lo vamos a lograr si logramos que esta innovación propenda por programas educativos que hablen de flexibilidad, de autogestión, de autoconocimiento, que realmente, de autorregulación, que realmente permita que nuestros jóvenes respondan a este mundo cambiante. La escuela es la primera que debe ser lo suficientemente flexible para poder cada vez responder a estos retos que nos pone el sistema, este mundo globalizado. Y nuestros maestros, claves en este proceso. Por eso debemos apoyarlos en toda la formación y desarrollo de esas habilidades y competencias. Eso debe seguir sucediendo en estos tiempos, digamos, de reflexión de la educación en todos los niveles. Bueno, lo primero es que debemos continuar con el enfoque STEM o STEAM cuando le ponemos la A de arte. Ya muchas secretarías de educación, territorios y a nivel nacional se está promoviendo la educación STEM. Eso es definitivamente algo fundamental que se tiene que seguir promoviendo a través de muchas iniciativas. Esta cuarta revolución industrial que vivimos definitivamente necesita este enfoque. Segundo, debemos seguir dotando las escuelas, tanto urbanas como rurales, de conectividad. Definitivamente hay una gran brecha entre los niños que tienen acceso a Internet y aquellos que no. Entonces, proveer con conectividad y dispositivos es algo que definitivamente tenemos que continuar haciendo. Y también debemos continuar cerrando las brechas entre los niños que viven en la ruralidad y los que viven en las ciudades. Y ese como un ejemplo de muchas brechas que existen. Yo creo que tenemos que continuar identificando brechas y cerrando esas brechas. No podemos seguir continuando con esa desigualdad entre niños, sea porque viven en un estrato o en otro, porque viven en la ruralidad o en lo urbano. Definitivamente tenemos que seguir cerrando brechas. Eso tiene que ser algo que debe ser obsesión y que debemos seguir continuando haciéndolo. Bueno, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Creo que hay un avance muy importante en reconocer el enfoque STEM como un enfoque integrador de las prácticas de enseñanza y aprendizaje
en el aula, y creo que tenemos que continuar en ese camino. Ha habido declaraciones de territorios STEM, así lo hizo Medellín, en su momento se declaró STEM Masachi, así lo hizo el gobierno nacional, declarando al país como un territorio STEM Masá, y recientemente Bogotá como Bogotá territorio STEM. Esas declaratorias son importantes porque organizan a distintos actores, digamos, con miras a aunar esfuerzos por instaurar prácticas del enfoque STEM. Entonces, en esos ecosistemas que se van creando, en esos ecosistemas STEM que se van creando, los rectores, por ejemplo, los docentes, los colegios públicos, los colegios privados, las organizaciones, los museos de tecnología, los distintos actores de cada ecosistema, a veces incluso hasta el sector privado, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, los gremios, empiezan a trabajar juntos para entre todos diseñar. Uno, le generan apertura al sistema, y dos, diseñar un modelo de formación de competencias STEM. Es decir, tenemos que seguir formando competencias STEM. Lo que pasa es que tenemos que acelerarlo con mucha más fuerza. Tenemos que crear ese modelo que hablamos ahorita de educación a lo largo de la vida, de trayectorias educativas completas. Tenemos que seguir, por ejemplo, midiendo las competencias de nuestros estudiantes en esos campos STEM y potenciando esas capacidades que tienen los estudiantes y llevarlos, como decía, a trayectorias educativas completas. Tenemos que seguir ofreciendo doble titulación. La doble titulación le va a traer mucha innovación al sistema educativo porque pone en diálogo a los estudiantes que están terminando su bachillerato, lo que es media, los pone en diálogo con la educación superior o la educación para el trabajo, y hace que esto alimente el aula, poliniza el aula de clase y poliniza el colegio. Ese tipo de conexiones, por ejemplo, esa doble titulación con la educación técnica o tecnológica es muy importante porque además nos permite acelerar la formación de competencias para que nuestros jóvenes se gradúen del colegio o bien puedan seguir, ojalá, algo más en la trayectoria de educación, de la trayectoria educativa completa a la educación técnica o tecnológica, o bien que decidan de una vez ir al mundo del trabajo, pero ya con algunas, digamos, con algunas habilidades específicas que les permitan desarrollar un proyecto de vida que consideren valioso. En ese mismo sentido, seguir consolidando un ecosistema de innovación educativa. Ya se han generado grupos, comunidades de innovación educativa y que están empezando a interactuar. Creo que tenemos que seguir haciendo eso. Está muy próximo a crearse el gremio de EdTech en Colombia, producto de esa interacción entre los actores del ecosistema, que se ha aumentado desde distintos espacios. Entonces, esa visión ecosistémica creo que debe seguir. Debe seguir con mucha fuerza porque esto no puede parar. Es la formación de competencias docentes en nuevas formas y nuevas prácticas de aula, nuevas prácticas de enseñanza-aprendizaje, y también en competencias digitales y competencias tecnológicas. Por eso creo que debe seguir un programa, por ejemplo, como PTA, en el que los mismos docentes hacen de tutores o de mentores de otros docentes para mejorar la calidad educativa y la calidad de sus prácticas. Creo que tenemos que seguir midiendo la creatividad y siendo más, digamos, innovadores en la forma en la que medimos la creatividad. Sabemos que las pruebas PISA empezaron a medir creatividad y lo mismo hicieron las pruebas Saber en Colombia, pero tenemos que seguir estudiando cómo medir la creatividad para crear, digamos, otros outcomes distintos al del título. Cómo logramos empezar a formar competencias, por ejemplo, y entre ellas la competencia y la creatividad. Cómo dejamos de medir solo las básicas, las ciencias básicas, y empezamos a medir competencias, por ejemplo, socioemocionales. Esta ministra, y lo aplaudo muchísimo, le ha gastado mucho a esos otros temas que son complementarios, por ejemplo, la alimentación escolar, que es tan importante, porque de eso depende muchísimo el desempeño, la creatividad. También las competencias socioemocionales, que también para ella han sido muy importantes. Entonces, eso, tal vez como diversificar las mediciones y los indicadores de medición del sistema educativo, me parece que también es otra cosa que debemos seguir haciendo. Lo otro es el fomento al ecosistema del emprendimiento de educación y tecnología, al emprendimiento EdTech. Todavía hemos sido incipientes, pero ya empezaron esas primeras semillas y creo que tenemos que empezar a fortalecer esa nueva empresa y hacer cada vez más permeables para que el sector privado, los emprendedores puedan también polinizar el mundo de la educación.
¿Qué debemos comenzar a hacer para estrechar la brecha en innovación y transformar los sistemas educativos? Desde la Fundación Empresarios por la Educación hemos venido trabajando desde el observatorio que creamos a la gestión educativa en esa reflexión de algo que se debe empezar a hacer cada vez con mayor conciencia, con mayor agudeza, es el análisis de la información y de los datos. En la medida en que hayan sistemas que nos permita comprender mucho mejor el desempeño de los estudiantes, los resultados, de manera territorial y de manera nacional, creo que esto nos va a permitir realmente tomar decisiones acertadas y en contexto. Cada que se habla de la pertinencia de la educación, de la pertinencia de los proyectos, lo que tiene detrás es comprender qué está sucediendo, y esto tiene componentes cualitativos y tiene componentes cuantitativos. En términos de componentes cualitativos es entender el talento, esos maestros, esas maestras, cuál es esa percepción de los padres de familia, de los estudiantes, y en el componente cuantitativo, los datos, los resultados, deserción, calidad educativa, niveles de conectividad, uso y apropiación de las tecnologías. Entonces yo creo que algo que se debe fortalecer en un primer frente es el uso de sistemas de información. Número 2, el uso y propiciarlos, que existan, que cada vez haya más datos abiertos, más información para que toda esa inversión que se hace también desde el privado, que se conecta con el público, y este trabajo que tanto hablamos de las alianzas multisectoriales que realmente propenden por la mejora de la calidad educativa, tengan información para tomar mejores decisiones. Número 2, el trabajo que ya lo mencioné previamente, pero es clave darle un espacio particular, es el trabajo en equipo. El trabajo multi-intersectorial. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hablamos de educación no es solo responsabilidad de un Ministerio de Educación, y cuando hablamos de tecnologías, nuevas herramientas, no es solo del Ministerio de Tecnologías, de MINTIC. Es también cómo entra, por ejemplo, el Ministerio de Minas, qué pasa con la energía, qué pasa cómo llegan a las escuelas, qué pasa si también incluimos el tema de salud, bienestar familiar. Conversación tiene que ser una conversación ampliada, generosa en los sectores, porque esto no es una única mirada y no es responsabilidad de uno solo. Y en la medida en que entendamos que las escuelas es parte del tejido social, pero que lo entendamos desde el accionar, desde que no llegamos a sumar componentes, sino que llegamos a tejer miradas. Entonces, creo que esa es una de las maneras para trabajar. Y por último, pues no lo podemos dejar por detrás, ni es menor, es ese pacto social por este colombiano que estamos formando. ¿Y esto qué significa? Cuando hablamos de estas nuevas habilidades, de estas nuevas competencias, de STEM, competencias socioemocionales, todas estas miradas tan importantes, programación en código, pues estamos hablando de unas miradas que tenemos que integrar, no solo en esos estándares nacionales, es ese pacto por esa formación que tenemos en Colombia, donde hablamos de cuáles son esas competencias mínimas requeridas que dan la calidad educativa, pero también tenemos que lograr que los gobernantes locales, como siempre digo yo, en Colombia tenemos 97 líderes de educación que todos debemos trabajar de la mano con ellos. Un ministerio, ahí va uno, y 96 secretarías de educación certificadas. Entonces imagínense en un país donde tenemos la oportunidad de conversar con 97 líderes para construir esos programas, eso que llega a las escuelas, que responda realmente a las necesidades del territorio, con las habilidades del siglo XXI, con las herramientas físicas, con las herramientas digitales, pero también con ese talento que son los maestros, los directivos docentes, con esas habilidades para levantar la mano y decir, ¿cómo nos inventamos esto? Nos lo inventamos juntos, propendiendo porque estos niños y niñas tengan una trayectoria completa, se conecten a una educación posmedia, y esa educación posmedia se conecten a su sueño, el emprendimiento, un trabajo formal, y de ahí suceda lo que todos estamos esperando, y es el aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, debemos comenzar, incorporando la revolución 4.0 o la cuarta revolución industrial en el aula de clase, desde kinder, desde preescolar. Eso va a ser fundamental. Y cuando hablo de la revolución 4.0, no es solamente incorporar la tecnología 4.0, que sí es importante. Los niños desde muy temprana edad deben empezar a entender qué es una red neuronal, cómo entreno una red neuronal, y eso hablando de inteligencia artificial, pero también los debemos acercar a los datos, cómo entiendo los datos, qué datos estoy compartiendo cuando entro a una red social, pero además
cómo puedo generar historias con los datos que tengo, cómo puedo tomar decisiones con los datos que tengo. Estoy hablando de analítica de datos, que es otra de las tecnologías de la revolución 4.0. Pero también es traer dinámicas de esta revolución 4.0. ¿Qué quiero decir con dinámicas? Por ejemplo, trabajar en equipos colaborativos para resolver problemas del entorno, dejar de pensarnos los salones como unos espacios cerrados, el de primero, el de segundo, el de tercero, todas esas son configuraciones de la segunda revolución industrial, la que viene con la producción en línea. Muchas de las actividades y dinámicas que tenemos es de la segunda revolución industrial. Entonces, pensarnos más los colegios, los espacios educativos como unos espacios de coworking, como unos espacios de creatividad, unos espacios en los que se crea, se aprende haciendo. Entonces eso va a ser fundamental y hay que comenzar a hacerlo y hacerlo de una forma muy acelerada. Segundo, conectarse con el contexto. Yo creo que eso es fundamental y lo he repetido varias veces, pero para mí es algo que debe ser un fundamental de la educación moderna, y es ir al contexto, saber qué está pasando. Yo, por ejemplo, hago parte de una institución educativa que está en una vereda, y entonces hablar con los campesinos, saber qué están cultivando, cómo lo están cultivando, qué problemas tienen con sus cultivos, cómo lo transportan, y eso todo empieza a generar unas oportunidades de aprender haciendo, y los niños van a disfrutar ese aprendizaje. Los ODS, que ya muchas instituciones educativas están empezando a generar dinámicas alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, tiene que ser algo fundamental y decidido para incorporarlo en las dinámicas de aprendizaje. Y por último, es hacer énfasis, y a mí me gusta mucho todo este cuestionario que es alrededor del hacer, qué estamos haciendo, qué vamos a empezar a hacer y todo lo demás, porque yo creo que esa es la forma en la que debemos aprender. Es aprender haciendo, y resalto eso, aprender haciendo, aprender desarrollando soluciones, aprender generando proyectos que muchas veces no van a ser exitosos, pero aprendemos del error, aprendemos del proceso creativo, y entre todos celebramos esos triunfos o esos fracasos, pero va a ser fundamental en esta nueva educación que tenemos que desarrollar, una educación innovadora, una educación que se transforma. Bueno, una cosa muy importante. Tenemos que de manera decidida dar un salto del modelo basado en la enseñanza al modelo basado en el aprendizaje. No con esto le quiero quitar el rol importantísimo al docente como un facilitador y un mediador pedagógico, pero sí dejar de centrar el proceso en la enseñanza misma y pasar al proceso del aprendizaje. Ese salto nos abre una cantidad de posibilidades, y no hablo de cualquier aprendizaje. Creo que el aprendizaje debe ser activo. Es decir, hay metodologías de aprendizaje activo, como el aprendizaje basado en proyectos, que además nos permita conectarnos con las necesidades de los entornos de donde están las escuelas públicas en el país. Es decir, el sistema educativo, incluso en la educación básica y media, debe contribuir a la solución de los problemas locales. Y en ese sentido, el aprendizaje activo es muy importante. Y olvidar la forma típica de enseñar solo del tablero donde el estudiante repite, aunque yo creo que los tableros son valiosísimos, son herramientas muy didácticas muy fuertes, pero me refiero a que el estudiante pueda adquirir un papel protagónico y un papel, como decíamos ahí, activo, que investigue, que descubra, incluso que enseñe, que pueda evaluar a otros estudiantes. Eso es el aprendizaje activo, muy importante. Lo segundo, el aprendizaje adaptativo. La tecnología nos ayuda muchísimo a adaptar el aprendizaje a las necesidades específicas de cada estudiante. Una cosa que nos duele mucho como sistema es que no somos capaces, no tenemos la capacidad, porque además era muy costoso, de generar sistemas que diferenciaran entre distintos niveles o capacidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces es muy común que se nos fueran relegando estudiantes
digamos, podía que pasaran las materias, pero finalmente no aprendían las competencias, lo intentaban, pero quedaban rezagados. Y hoy hay modelos adaptativos que permiten que el estudiante vaya a su ritmo y sistemas que lo permitan. Por ejemplo, pensemos un segundo, cuando un estudiante se equivoca, por ejemplo, en clase, el profesor le puede explicar 1, 2 o 3 veces más, pero no se puede quedarle explicando al que no entendió. Tiene que ir a un ritmo medio para cubrir, porque además a él de alguna manera lo va a terminar evaluando por eso, por haber cubierto una serie de temas que después van a medirse las pruebas estandarizadas. Pero algunos estudiantes se rezagarán en ese proceso y no podemos dejar a ningún estudiante atrás. Por eso modelos como Duolingo, esta aplicación que tiene un algoritmo, cuando un estudiante se equivoca, en lugar de ponerle una mala nota, que es tal vez el último recurso cuando ya no se puede hacer nada, lo que hace el aprendizaje adaptativo es mandarle más ejercicios de lo mismo hasta que aprenda. Entonces, sí tenemos que empezarnos a apoyar más en la tecnología y no como un fin en sí mismo, sino como un apoyo a la adaptabilidad de los sistemas educativos y a la adaptabilidad del modelo de aprendizaje. Si un estudiante no aprende en clase, por ejemplo, podría a través de YouTube, donde puede devolver el mismo video 300 veces como si tuviera 300 clases, que eso no lo podemos hacer en el mundo offline. El profesor no puede explicarle 200 veces, pero el tutorial sí podría. Y eso genera una forma adaptativa de aprender. Y los algoritmos en la educación nos pueden ayudar a generar esos modelos adaptativos. Además, que sea autónomo, el aprendizaje sea autónomo. No estoy diciendo que no requiramos al docente, vuelvo y lo insisto. Es que el docente resignifique su rol. Por ejemplo, las competencias socioemocionales. Por ejemplo, en despertar la curiosidad. Por ejemplo, en mediar el conocimiento. Pero no necesariamente en ser quien sea la fuente única de contenido. Eso nos ha hecho mucho daño y creo que el aprendizaje puede ser autónomo. Además, me imagino, no solo para la educación básica y media, me imagino a toda la fuerza laboral que se transporta todo el día en transporte público, que pueda ir en el transporte público, entre otras cosas, aprendiendo, en audiolibros, por ejemplo, en videos, que puede ir aprendiendo en lugares distintos. Entonces, que las personas puedan aprender un poco de manera autónoma. Por ejemplo, los programas virtuales, de alguna manera, empiezan a introducir algo de autonomía en el estudiante. La cuarta A es aumentado, es decir, ya como les decía, aumentado ¿en qué sentido? En que hay más fuentes de conocimiento que yo puedo integrar en un proceso educativo. Puedo aprender entre los pares, por ejemplo, puedo aprender de internet, aprendo del profesor, aprendo de un video, aprendo de un compañero de otro país. Es aumentar la cantidad de información que yo genero en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el último, con agenciado. Y es que los estudiantes también puedan desarrollar su mismo proceso educativo, que además no dependa del profesor, sino que cualquiera esté en capacidad de diseñar modelos de enseñanza y aprendizaje. Otra cosa muy importante, sé que me extendí en esta, pero otra cosa muy importante que hay que empezar a tomarse la transformación digital de la educación en serio. La pandemia nos cogió con los pantalones abajo y no culpo a nadie, a todos nos cogió y a todos los sectores, pero en la educación está haciendo estragos inmensos. Los estudiantes de colegios públicos que no pudieron tener acceso a educación sincrónica, por más que fuera mediada por tecnología, se rezagaron frente a aquellos colegios privados que tenían cada uno en sus casas 2 o 3 pantallas conectadas a internet y que enriquecieron y aumentaron su proceso de enseñanza y aprendizaje. A todos nos afectó, pero afectó más a unos que a otros. Y en ese sentido, el llamado es clarísimo. Aceleremos la transformación digital de la educación. Transformemos a Computadores para Educar en una agencia de transformación digital de la educación que dialogue sobre las nuevas formas de hacer las cosas, que vuelva cotidiana la innovación educativa y que ayude a la inmersión de la tecnología en la educación. Muchas gracias a nuestros invitados, a Andrea, a Jole, a Santiago, por acompañarnos en este primer espacio de reflexión sobre la transformación del sector educativo. Desde su experiencia nos han compartido qué creen que debemos dejar de hacer, qué creen que debemos seguir haciendo y qué debemos empezar a hacer diferente para asegurar que tengamos realmente esa transformación que todos esperamos. Nuevamente y como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Es un orgullo para nosotros contar con su participación.
Y también a todas las personas que nos acompañaron en este espacio y aquellos que se van a conectar seguramente de manera posterior con Enlighted en los siguientes días y en las siguientes jornadas que tendremos de diálogo y reflexión. Les agradecemos por hacer parte de estos espacios, por construir con nosotros ese sector educativo con el que soñamos, esas posibilidades, esos caminos que van a permitir cerrar esas brechas educativas en términos de tecnología y educación desde los diferentes roles que desempeñamos en la sociedad. Los invitamos a que sigan explorando desde la página de Enlighted o desde los diferentes medios de comunicación de la Fundación Telefónica Movistar para que puedan acceder a toda la agenda que estamos preparando desde los 10 países que estamos aportando a este gran evento internacional de innovación educativa. Los esperamos mañana en nuestro segundo día de reflexión, en nuestro segundo día de conversaciones, en nuestra agenda para Colombia, en el cual les recordamos que estaremos conversando acerca del presente y el futuro de la educación vocacional y superior de cara a las nuevas demandas del mercado laboral. Mil gracias a todos, les deseo un feliz resto de día y hasta pronto.